Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Bienvenidos a la Masterclass, un programa dedicado a profundizar las Sagradas Escrituras. Acompáñanos en este espacio de estudio. Hoy vamos a tratar los salmos de adoración. Los salmos de adoración los salmos fueron escritos para ser recitados en público. Estaban destinados a ser cantados. Y algunos músicos famosos los han utilizado para inspirarse. Encontramos a Georg Friedrich Händel, el famoso músico compositor, utilizó el Salmo 2, el Salmo 22, el Salmo 69. El más conocido, el que normalmente nosotros escuchamos para sobre todo Semana Santa, es el Mesías, donde él utiliza en el movimiento 33, levantad vuestras cabezas o puertas. Y es un texto que sale literalmente del Salmo. Pero no fue el único. Johann Sebastian Bach utilizó en 47 obras musicales algunas referencias a los salmos. De ellos, la Pasión según San Juan fue una de las más famosas y tiene una frase muy célebre que se recalca del Salmo 8. Señor, nuestro gobernante. Entonces, pastor, le damos la bienvenida al pastor Argenil. Bienvenido a esta casa de estudio. Muchas gracias. Un saludo especial para todos nuestros oyentes. Que Dios sea bendiciéndonos siempre. El Salmo 134:1 comienza diciendo: alaben al Señor todos ustedes, siervos del Señor, que sirven de noche en la casa del Señor. Levanten sus manos hacia el santuario y alaben al Señor. Que el Señor, quien hizo el cielo y la tierra, te bendiga desde Jerusalén. Cuán importante, pastor, es alabar a Dios. Es demasiado hermoso y demasiado importante. Ya usted se imagina aquí lo que el salmista está diciendo para aquellos que trabajan en la casa del Señor. Ese trabajo del sacerdocio, aquellos que vivían en el templo, que pasaban día y noche en la casa del Señor, alabando, glorificando a Dios. Los judíos han tomado este texto que acabas de leer, del Salmo 134:1, para seguirlo poniendo en práctica en toda su vida. Donde esté el judío, él quiere mirar en la hora de la oración hacia el templo, porque ellos piensan y saben que de allí viene la bendición. Para nosotros, Dios está en su santísima morada y nosotros no miramos hacia Jerusalén para pedir a Dios en oración o en súplica, pero sí debemos girar nuestro rostro hacia el cielo. El Salmo 156 dice: alaben al Señor todo lo que respira. Y el tema de la alabanza para muchos ha sido un tema que en algún momento ha generado algo de ruido y suspicacia. Y esta pregunta con frecuencia nos la hace. Si el Señor nos crea, nos hace a imagen y semejanza, si el ser humano necesita alabar, ¿podríamos afirmar que Dios está necesitado de alabanzas? ¿Qué podríamos decir ahí? La verdad es que Dios no necesita de alabanza, ni Él pide que lo alabemos. Pero Él sí sabe que nosotros necesitamos alabarle. ¿Quién se beneficia en la alabanza? En la alabanza no se beneficia a Dios, se beneficia al ser humano. Cada vez que alabamos a Dios, que damos gracias, sentimos la presencia de Él, nos beneficiamos. Qué bueno es tener un gran amigo, ¿sabe? Qué bueno es tener un amigo que suple las necesidades, que está pendiente de uno, que quiere lo mejor para sus hijos. Es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no alabarlo?
si Él es el dueño de todo lo que existe? Él es nuestro creador, es nuestro sustentador. Así que alabar a Dios nos da seguridad, nos da firmeza, nos ayuda a vivir en momentos difíciles. Los que necesitamos la alabanza somos nosotros. Hay un error que con frecuencia cometemos con Dios y es la humanización de la divinidad. Dios, es una deidad. No podemos darle características humanas. Qué podríamos mostrar de el error común de la humanización? Bueno, lo primero es que el enemigo de Dios ha hecho creer muchas cosas falsas, ¿no? Nosotros pensamos que Dios, el ser humano está pensando que Dios está en todas partes. Entonces ya lo baja del cielo. Y cuando en un culto, en una adoración, en una alabanza, bajamos a Dios para adorarlo, ya estamos cometiendo un error. Hay una escritora que lo dice en El Camino a Cristo, Elena G. dijo ahí, que la oración no baja a Dios del cielo, sino que nos eleva hacia Él. Es alabanza, es elevarnos al cielo. Pero cuando pedimos a un Dios que está inmerso en la naturaleza, que está regado en todas partes como un perfume, nos vamos al panteísmo. Cuando el Señor dijo a los discípulos cómo orar y les dio el Padre Nuestro, no dice Padre Nuestro que está en todas partes, dice Padre Nuestro que está en los cielos. Cuando leemos la oración más larga que hay en la Biblia, linda, hermosa, de la dedicación del templo, esa oración salomónica habla en todos los versículos que Dios está en su santísima morada y que Él escucha nuestras oraciones desde allí. Estaba dedicando el templo, pero lo repitió muchas veces para que le quedara grabada a la gente que sí, ahí estaba la Santa Shekinah, la presencia de Dios ahí, pero que Él mora, vive en su santa morada, en el reino de los cielos. Bueno, nosotros nos gozamos en alabar a Dios, pero preguntémonos por qué. ¿Qué nos dicen los salmos? ¿Por qué debemos alabar a Dios? Ayúdame con el Salmo 147:4. Y Bueno, dice que el Señor es nuestra ayuda y nuestra esperanza. ¿Quién no se ha sentido solo en esta vida? ¿Quién no ha sentido necesidad de acudir a alguien? Y a alguien que sea el dueño del oro y de la plata, porque el Señor dice, mía es la plata, mío es el oro. Y Él habla de derramar bendiciones hasta que sobreabunden. No sé si estoy hablando para alguien hoy que está pasando por alguna dificultad, algún problema, tal vez económico. Sepa que el Señor es nuestra ayuda y es nuestra esperanza. el 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ese es un motivo de agradecimiento. La ciencia de la felicidad, que es un tema muy común hoy en día, es una carrera ya universitaria. Siempre se ha hablado de cómo lograr la felicidad, pero hoy es un estudio académico. ¿Cómo ser felices? Y una de los pilares de la ciencia de la felicidad es la gratitud. Comience a ser grato con todo, con sus seres queridos, con su esposa, con sus hijos, con el jefe, pero más que todo con Dios. Ser gratos nos da felicidad. Por eso debemos alabarlo a Él y somos los beneficiados de esa alabanza. El 147:4 sigue diciendo, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre.
grande es el Señor nuestro y de mucho poder. O sea, realmente cuando nosotros nos encontramos con este nivel de poder y de sustento, porque es que el 8 sigue diciendo, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Usted que es un gran cultivador y nos está dando una clase de agroecología, la importancia del agua. La verdad es que sí, Dios provee, y sin agua no hay cultivos. Por eso era tan importante en la época de Israel la lluvia temprana para sembrar y luego la lluvia tardía para que el grano madure. Eh, Sin agua no hay cosechas. En este momento el mundo entero está padeciendo problemas de la climatología. ¿Por qué? Porque están habiendo unos veranos muy fuertes como el que tenemos ahora. Nunca había existido un verano tan largo, tan fuerte como este. Pero luego vienen los extremos, viene el invierno y es inundaciones y demasiada agua. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios es el que envía el agua o envía el sol o quita el agua, que eso es lo que los salmistas expresan, hay que tener cuidado con lo que estamos viendo y lo que estamos diciendo. Porque normalmente el ser humano tiende a culpar a Dios de todo. Entonces, eh, podremos en este momento echarle la culpa a Dios por este verano que está acabando con todos los cultivos y viene un hambre y los animales mueren. Entonces Dios es el culpable. No, entendámoslo. Dios dijo que iban a venir estos problemas porque Él sabía que el ser humano está desforestando, está acabando con la naturaleza, está tumbando los montes. ¿Cuántas hectáreas anualmente se están tumbando de los montes que producían ese efecto de agua? Ahora, este efecto invernadero está haciendo que no haya agua y que vengan los veranos muy largos. No es culpa de Dios, es que el hombre, con sus tecnologías, con sus cosas que está haciendo a la tierra, estamos dañando el regalo de Dios, la tierrita. Ahí usted toca dos temas súper importantes y es cuando sacamos del gran conflicto, lo sacamos del análisis. Si nosotros a esta circunstancia que estamos viviendo no lo ponemos dentro del gran conflicto, pues hay un solo culpable. Esa es la primera. Pero hacían mención de que quienes escribieron, pues fueron seres humanos, estos textos. Y ellos también escribieron a partir de su cosmovisión. Ellos escribieron a partir de cómo entendían en su momento, ubiquémonos en la época, ellos cómo concebían, todavía no había venido esa revelación del Nuevo Testamento. Era lo que ellos estaban viviendo. Entonces su cosmovisión también fue su manera como ellos expresaron ese sentimiento o esa adoración a Dios. Claro, todo lo que sucedía había que decir que era Dios. No importa si era judío o no era judío, porque, a ver, cuando miramos otros pueblos, cuando Homero escribió sus grandes libros, sus grandes obras, la Ilíada y otros más, cada cosa tenía un Dios. Estaba el Dios del viento, Dios del agua, el Dios del amor, Dios para todo un Dios. Entonces, si había un incendio, era el Dios del fuego. Si era una inundación, el Dios del agua. Entonces siempre se culpaba a un Dios. Y los escritores bíblicos pues tenían el Dios supremo, el creador del cielo y de la tierra, y todo lo que sucedía eh, lo, lo culpaban a Dios de todo lo que sucedía. Sí, lo que usted acaba de decir, ¿no? Es lo que ellos tenían en la época, Era lo que como ellos entendían creían, la vida. cómo entendían la vida en el momento. Eh, por eso a veces se piensa que, según lo que escribieron ellos, Dios era un Dios guerrero, violento, castigador. Todo lo que sucedía porque Él lo manda. Hay que tener un poquitico, un filtro ahí.
para poder comprender la Biblia y saber quién es Dios. Ahora, habían unos hechos concretos, los cuales el pueblo de Israel tenía que hacer un agradecimiento y eran cuando iban a las batallas. Fueron a muchas batallas y en el Salmo 149, desde el 5 se empieza a reflejar ese elemento de voy a la batalla y tú me libras. El 5 dice, regocíjense en los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Y este salmo era un salmo de agradecimiento por esa posibilidad que ellos tenían en batalla, que ya eran hechos concretos, no era algo sobrenatural o de la naturaleza. No debemos olvidar que los salmos son poesías, son canciones recordando el pasado. Esos son los salmos. Entonces la gente se inspiraba en las cosas que le sucedían y no todo el mundo escribía un salmo, ¿no? Se necesitaba ser un poeta, ser un escritor, un compositor, porque esos son himnos. Es increíble que todavía los judíos cantan esos salmos. Con qué música y qué lindo verlos a ellos danzar y alabar con estos mismos salmos, sabiendo que Dios fue el que los guió a través de las edades. Esa fe, esa confianza que ellos han tenido en su Dios, en nuestro Dios. Pero de un salmo no podemos sacar ninguna... A ver, algunas personas piensan que de los salmos podemos sacar creencias fundamentales para una iglesia. Pero sí podemos seguir sacando agradecimientos. Ah, claro que sí, como Porque ejemplo. en el 147, 14, dice, Él da en su territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Y justamente hacías mención ahora a un momento de necesidad. Y cuando nosotros tenemos claro quién es nuestro sustentador, eso nos va a permitir tener una visión más clara de nuestra propia necesidad. No hay cosa más linda que recordar, no sé si usted que se crió en la iglesia y algunos que han tenido ese privilegio de haber sido niños en la iglesia, saber qué hizo Dios por usted, por su familia. No sé si tienes algún ejemplo. Yo tengo muchos ejemplos de lo que Dios hizo en familia por nosotros que vimos la mano dirigiéndonos en algunos actos. Y cuando uno recuerda eso, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, uno tiene esa fe y esa esperanza. Ahí está Dios. ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué me preocupo demasiado? Dejémosle las cosas al Señor y Él hará. Bueno, usted me toca un tema que me hace recordar dos eventos en nuestra familia. Uno fue un incendio. En ese momento nosotros vivíamos en un segundo piso y al frente había una bomba. Y hay un incendio y yo recuerdo que nos despiertan, nosotros escuchábamos mucho ruido, no entendíamos, pero todo estaba muy iluminado. Cuando intentamos salir, la puerta daba hacia el incendio, hacia la estación de gasolina. En ese momento, o sea, o era quedarnos ahí y esperar a que no pasara nada, o salir y enfrentarnos ese fogonazo. Y recuerdo que fueron segundos de tomar la decisión. Yo estaba muy pequeño, pero recuerdo a mi papá y a mi mamá tomándonos, abrazándonos y orando para que el Señor nos protegiera. Abrimos la puerta y salimos, sentimos, o sea, ese momento pasó desapercibido. Después nos dimos cuenta de las consecuencias, pero eso no se nos puede olvidar. Y hay otra que fue famosa en Colombia y fue la destrucción de Armero. Nosotros no vivíamos en Armero, pero sí en un municipio muy cerca, a media hora de Armero, donde uno de los ríos que nace en el Nevado también trajo una avalancha.
Esa noche ya era un adolescente, esa noche fue bien pesada, tuvimos que terminar en un refugio casi 3 meses porque eh, la erupción del Nevado hizo grandes, grandes desastres. Y ahí es donde uno dice, el Señor nos ha librado. Y si siguiéramos mirando hacia atrás, son milagros y milagros y milagros. Ahora, cuando hoy estamos en alguna dificultad y miramos hacia atrás, no podemos pasar por alto que el Señor nos ha guiado en el pasado y nos va a guiar en el futuro y en el presente. Así que esa es la confianza, ¿no? Y eso es lo que tenían los judíos y especialmente los salmistas. Esa confianza en el Señor por las proezas, por las grandes misericordias, por sus bondades, por su creación, por todo lo que Él nos ha dado, debemos seguir alabando, glorificando a Dios y teniendo fe y confianza en Él. Ahora, ¿a quién no le han hecho bullying en la vida? Eso es algo que ahora en los colegios cada vez se va ratificando y en nuestra época también había un poco ese ejercicio. En el Salmo 147:6 hay una promesa para esas personas que de pronto han sentido que en su momento se han burlado de ellos. Y el salmista dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Sí, y especialmente cuando se le hace bullying a un cristiano, ¿no? Por su fe, por su confianza. Ruéguele a su Dios. A veces la gente lo dice así. Eh, Nos tocó huir con mis padres del Tolima por la violencia. Yo era un niño. Yo era un niño. Y llegamos a los llanos orientales y nos invitaron a ser colonos, a coloniar tierras porque eran gratis. Así que mi papá llegó, pidió permiso a la autoridad más cercana para colonizar unas hectáreas de terreno. Y le dijeron que sí. Y dedicamos lo que teníamos, lo dedicamos para hacer la cerca y construir una casa. Y después de que ya habíamos hecho una finca, se enamoró de una parte de las tierras, el mismo que nos había dicho que sí. Y era el corregidor de Cabullarito. Y dijo, don Alfonso debe quitar esa cerca y correrla, porque esas 5 hectáreas que están a este lado me corresponden. Yo las voy a tomar. Se enamoró de las tierras y ya habíamos invertido todas las fuerzas y los recursos para encerrar la finquita. Y mi papá dijo, no, yo no voy a quitar la cerca. Me tocó mucho trabajo. Y él dijo, o la quita o se la quito. Le voy a dar un mes para que usted quite la cerca y si no, me dejo de llamar fulano de tal, si no voy le pico ese alambre. Nosotros ya teníamos unas vaquitas y contábamos con ese terrenito. Y mi papá dijo, pues vamos a orar. Y un día, cuando faltaba la mitad del tiempo, lo volvió a enfrentar y le dijo, me quita la cerca, don Alfonso, o yo en un mes, cuando termine el mes, mando la gente y le pican la cerca. Es mejor que la recoja para que recojan el alambre. Mi papá lo miró al rostro y le dijo, si Dios se lo permite, puede quitarla, pero yo no voy a pagar trabajadores para volverla a quitar. Ese señor se emborrachó ese fin de semana, le buscó problema a alguien y ese alguien, que era un carnicero, le pegó una puñalada y se dejó de llamar. La iglesia estaba orando, mi papá estaba orando, la familia estaba orando para que el Señor nos protegiera el lugarcito, pero no habíamos dicho que lo mataran así tan feo. Fue una muerte tremenda. Y se dejó de llamar porque él dijo, me dejo de llamar si no le quito la cerca. Cuando uno es pequeño y le enseñan a que hay que orar por un problema y que hay que confiar en el Señor, ¿sabe? Vive uno muy feliz. Yo digo que soy un consentido del Señor, siempre lo he dicho. Clama a mí, dice el Señor. ¿Tiene angustia? Clama. Esa es la fe, esa es la confianza que tenemos, que debemos tener. Y podemos terminar las razones por las cuales debemos alabar a Dios con el Salmo 146:10.
Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. ¿Sí? Y vive y permanece para siempre. Y mañana, día y noche, dice la Biblia, cuando debemos pedirle al Señor. Debemos acudir a Él en todo momento, porque Él está pendiente de sus hijos las 24/7. Bueno, los salmos, y esto lo habíamos planteado en otro estudio, están divididos en 5 libros. Está el libro 1, que va del Salmo 1 al 41. Está el libro 2, que va del Salmo 42 al 72. Está el libro 3, que va del Salmo 73 al 89. Está el libro 4, que va del Salmo 90 al 106, y está el libro 5, que va del Salmo 107 al 150. Y vamos a encontrar un elemento que es repetitivo en cada libro. Y el último versículo de cada libro es una doxología, es una adoración, es un canto. Entonces vamos a hacer el repaso. La verdad que muchos hemos estudiado la Biblia y no nos detenemos en eso. Pero mira, aquí está el libro, aquí está el libro 4. En las Biblias aparece dónde está cada libro. Y ahí está el libro 4. Empieza en el Salmo 90, el libro 4. Abrí ese por mirarlo y mostrarlo. Pero el versículo anterior dice, bendito sea Jehová para siempre. Amén, amén. El amén, al terminar cada libro, aparece esa palabra repetida. Amén, amén. Yo no me había detallado en cuántos libros estaban divididos los salmos, y mucho menos que al terminar cada libro, termina con ese amén, amén, que significa así sea. Y es una alabanza. 7 veces. El número 7 es supremamente importante en la Biblia. El 7 es perfección. Y cuando el salmista estaba dividiendo esto y lo estaba colocando así en cinco libros, al finalizar cada libro colocaba el amén, amén, y aparece así 7 veces la palabra amén en los salmos. Me pareció muy curioso. Y saber que es como ponerle un broche de oro a lo que se dijo en ese libro. En el Salmo 41:13 dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que ese amén y amén también se puede traducir como en verdad, en verdad. Que así sea. Sí. Interesante. Cada vez que terminamos una oración o cada vez que estamos en la iglesia y alguien está diciendo algo que me llama la atención, hay que decir un amén inteligente, ¿no? Porque a veces en algunas congregaciones dicen amén por cualquier cosa. Y a veces no cabe un amén ahí. Pero cuando se dice algo especial, que Dios vive y permanece para siempre, que Él ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, amén. Que Él nos ama y nos cuida y que está como un padre extendiendo la mano para socorrernos, amén. Amén. Si hay una persona que ha perdido un poco la confianza en Dios y nos preguntara hoy, ¿cómo recupero? ¿Cómo hago para volver a tener esa conexión con el Supremo? ¿Qué le podríamos aconsejar hoy? Bueno, número 1 es que no olvide que estás vivo porque hay un Dios que te sostiene. Es mirar cómo Dios ha conducido su familia, cómo Dios te ha conducido hasta acá, y comience a ser grato con el Señor. La ciencia de la felicidad dice que si uno es grato con el Señor, va a comenzar a ser feliz. ¿Quieres la felicidad? Agradezca. Agradezca a Dios por todo, porque estamos acostumbrados a agradecer solo lo bueno. Pero debemos también aprender a darle gracias a Dios por las cosas
que no son tan buenas. ¿Está pasando algún problema, alguna dificultad? Dele gracias a Dios. Confía en Él, espera en Él y Él hará. Y también le podríamos decir, lea los salmos. Porque cuando nosotros nos acercamos a estos escritos tan poderosos, por ejemplo, el Salmo 3 del 1 al 4 dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Aquí el salmista no solamente nos muestra su dificultad, sino cómo la solucionó, cómo miró hacia arriba y confió en ese ser superior. También podríamos decirle que el Salmo 55:16 nos dice, hombre, clame, no se canse de clamar, porque dice, pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Entonces sería otro consejo, clame. ¿Y cuántas veces? 3 veces. Mañana, Tarde y noche. tarde y noche. El Señor tiene abierta su oficina todo el tiempo y está listo a respondernos cuando acudimos a Él. Eso es confianza, ¿no? A veces uno se angustia porque va a tomar un avión y ya lo dejó. No te angusties. Si se fue, si algo pasó, usted no quería llegar tarde y se fue, deje que Dios sea Dios. Cuando usted toma la vida así, haciendo las cosas correctas, haciendo las cosas bien, pero que algo le ocurra, el trancón no lo dejó llegar a tiempo, dele gracias a Dios. ¿De qué te está favoreciendo el Señor? ¿Qué está haciendo el ángel para poder socorrerte? Tengo tremendas experiencias de las cosas que nos ha pasado en la vida. Bueno, hay una pregunta que nos podríamos hacer y es, ¿hay un lugar para adorar? ¿O hay un lugar que Dios prefiere que le adoremos? ¿Qué podríamos decir ahí? Sí, hay un lugar específico que se ha hecho para la adoración. En el caso de los judíos era el templo de Jerusalén. La congregación de los santos se llama. Es donde ellos, la pasión, lo más grande era ir al templo, aunque sea 3 veces al año. ¿Cuánto amor tenemos por el templo? Nos preocupamos por asistir, por ir a orar, por ir a ese lugar que se ha construido para que el Señor escuche nuestras oraciones. Ese lugar es especial. Y la Biblia dice claramente que no dejes de congregarse como algunos lo toman por costumbre. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Salmo 151. Pastor, estamos llegando ya al final. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Y qué podríamos decirle al cierre hoy a las personas? No, gracias a ustedes por la invitación y a ustedes también, los oyentes, por escucharnos cada semana. Y les invitamos a que lean los salmos y a que esos salmos nos den más confianza plena en el Señor. Debemos tener esa fe, esa confianza que Él está listo a socorrernos cada día. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, escribirnos sus preguntas al WhatsApp y hoy vamos a terminar con el Salmo 18, un salmo de acción de gracias por la victoria, donde el salmista David le daba gracias a Dios por salvarlo de Saúl. Y el salmo comienza diciendo, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Continuemos escuchando este tema en la voz de Ariani Rivero, que le puso música y composición. Tu Señor eres mi fuerza,
Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador. Tú eres mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva.